Después de haber conocido tantas novedades sobre los azulejos y las lozas de Talavera y Alcora, ahora le toca el turno a la loza de Ellín, una cerámica histórica, al igual que las anteriores, pero desconocida por los historiadores de la cerámica española hasta hace muy pocas décadas. Su descubrimiento ha sido un hito y ha suscitado una pequeña revolución, porque ahora se conoce a ciencia cierta que el antiguo reino de Murcia se abasteció de su propia loza decorada durante varios siglos de la Edad Moderna. Y también ha sido un hito porque al hilo de lo descubierto ha sido necesario remover atribuciones ya establecidas desde hace largo tiempo a otros centros cerámicos españoles para adjudicarlas a Ellín. Hace ya un año que di a conocer la loza de Ellín conservada en este museo en la revista Cerámica, pero en esta ocasión voy a ampliar y precisar algunos aspectos característicos de su tipología formal o decorativa y conectados o relacionados con otras cerámicas de la misma cronología. Teniendo en cuenta que esta loza es todavía una gran desconocida para el público en general, voy a contar brevemente cómo ha sido el proceso que ha llevado a su identificación y a la reconstrucción de su entidad propia y singular en el repertorio de lozas decoradas españolas de la Edad Moderna. Ellín, como saben, es una ciudad de la provincia de Albacete, que fue uno de los 9 partidos judiciales del antiguo Reino de Murcia hasta 1833, año en que se dividió en las provincias de Albacete y Murcia, hoy pertenecientes a diferentes comunidades autónomas. El descubrimiento de Ellín como uno de los principales centros españoles productores de loza decorada durante la Edad Moderna se debe a varios historiadores y ceramólogos y fundamentalmente a Francisco Javier López Precioso y Abraham Rubio, que está aquí, los auténticos agentes de la identificación y la caracterización tipológica de la loza ellinera. Sus investigaciones han permitido, en los últimos años, catalogar las piezas ellineras conservadas en las grandes colecciones de cerámica como la de este museo. Quiero agradecer públicamente a Abraham su inestimable ayuda y sus orientaciones sobre una loza que él y otros especialistas como López Precioso conocen mejor que nadie, ya que la han estudiado sobre el terreno, analizando las piezas y los materiales arqueológicos conservados en museos albaceteños y murcianos y recopilando una abundante información extraída de las fuentes históricas y documentales. Algunos historiadores de la cerámica comenzaron a detectar esta loza en las últimas décadas del siglo XX al estudiar los fondos etnográficos de los museos albaceteños. Por ejemplo, Francisco Navarro Pretel publicó en 1991 fragmentos y piezas de Ellín conservados en el Museo Parroquial de Lietor, que posee una de las mejores colecciones. En 1998, Francisco Javier López Precioso dio un gran paso adelante al estudiar la colección Escandel del Museo Comarcal de Ellín, publicada en un artículo sobre la cerámica ellinera blanca y azul. Un trabajo fundamental porque inició una etapa en la que se fueron imbricando investigaciones coordinadas desde el Museo Comarcal de Ellín y patrocinadas o subvencionadas por el Instituto de Estudios Albacetenses y la Comunidad de Castilla-La Mancha. La ayuda institucional es fácil de entender, dado el interés que suscitó poder reconstruir la historia de una cerámica estrechamente ligada a la historia cultural de Albacete y Murcia. En los años 2000, Herbert González y Abraham Rubio ampliaron el repertorio conocido de la cerámica de Ellín, estudiando la azulejería producida en este centro cerámico. Abraham reconstruyó también una primera semblanza evocadora de lo que debieron ser las vajillas ellineras, de las series bicolor y tricolor a través de las piezas y los materiales arqueológicos conservados en el Museo de Lietor. Las investigaciones de López Precioso y Abraham Rubio culminaron en la publicación en 2009 del primer libro dedicado a la loza esmaltada ellinera, una obra básica que aborda la caracterización tipológica de un amplio repertorio de piezas y materiales arqueológicos y que ha permitido recatalogar piezas antes atribuidas a otros alfares españoles. En el momento actual, esta loza, que hace 30 años era desconocida para los historiadores de la cerámica española, puede ser fácilmente reconocida por su tipología formal y decorativa, si bien todavía perduran las dudas sobre la atribución a Ellín
de piezas que a lo largo de mucho tiempo han sido consideradas talaveranas, trianeras, catalanas, granadinas y sobre todo aragonesas. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, una imagen sacada del catálogo de una subasta reciente en el que figura un plato de gin, el del centro de la serie de La Colleja, pero atribuido a Talavera de la Reina. Como veremos a lo largo de esta conferencia, las piezas sellineras conservadas en este museo constatan especialmente ese vaivén de atribuciones, porque a lo largo de 130, 70 o 50 años han sido adjudicadas sucesivamente o paralelamente a diferentes centros cerámicos españoles, pero nunca a Murcia o al propio Ellín. El último gran avance en la investigación ha sido el análisis por difracción de rayos X de muestras de piezas sellineras que han demostrado que poseen una característica muy singular en la composición mineralógica de su pasta cerámica, en concreto un alto porcentaje de magnesio, componente que las diferencia de otras lozas españolas de similar cronología. Por tanto, en el momento actual existe una base de conocimiento sobre la loza de Ellín bien construida que constituye un marco referencial a rebatir, completar, matizar y enriquecer en los años venideros con datos históricos y documentales y también, como han señalado López Precioso y Rubio, con la programación de excavaciones sistemáticas y de análisis arqueométricos. Creemos además que la tesis que prepara Pascual Clemente, técnico del Museo de Albacete, va a enriquecer sustancialmente todo lo conocido hasta el momento sobre esta loza, albaceteña o murciana, según se vea. Todo lo investigado en tan solo 20 años, a través de las fuentes históricas y documentales y del análisis tipológico de las piezas o de sus restos arqueológicos, confirma que la loza de Ellín encabezó el mercado de la cerámica murciana durante varios siglos de la Edad Moderna. Es probable que su producción se iniciara en el siglo XVI y ya estaba plenamente consolidada en la segunda mitad del siglo XVII, alcanzando su esplendor en el XVIII. En el siglo XIX fue decayendo por la competencia de la loza de Manises, hasta extinguirse hacia 1880 o 1890. La producción de loza estanífera en Ellín se confirma, sobre todo, a través de documentos de la segunda mitad del siglo XVII. Protocolos notariales, libros de matrimonios, bautizos y difuntos registran datos que permiten conocer a algunos alfareros dedicados al oficio. Fue muy notable la saga de los Padilla. El primero de ellos, Luis, ya activo en 1680. Sus descendientes dirigieron 2 talleres en el siglo XVIII y figuran entre los 7 alfareros que en 1746 firmaron un protocolo para reclamar un abastecimiento de plomo y estaño, los materiales claves para decorar o aderezar sus lozas. Los alfares de los Padilla continuaron activos hasta el siglo XIX. Respecto a las fuentes históricas, las noticias sobre la loza ellinera se concentran en las encuestas y diccionarios de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, que recopilan datos geográficos, económicos, demográficos, sociales e institucionales de las poblaciones españolas. Ligados a la cultura de la Ilustración, estos diccionarios o encuestas servían para constatar el desarrollo económico del país y por ello registran los recursos locales, los productos agrícolas y las industrias o manufacturas. En las obras de Francisco María Nifo, José Jordán y Frago, Tomás López, Francisco Verdejo, Sebastián Miñano y Pascual Madoz, publicadas entre 1770 y 1847, la loza ellinera se describe como una vajilla o loza basta de vidriado blanco ordinario, sólida y barata. Hacia 1786 producían de 400 a 500.000 piezas anuales. Los alfares de Ellín, 4 alfares de Ellín, producían de 400 a 500.000 piezas anuales de todos los tamaños y tipos. 30 años más tarde, Ellín continuaba abasteciendo el mercado local y comarcal a 20 leguas a la redonda. Una noticia interesante sobre su distribución comercial la suministra Francisco María Nifo en la encuesta que lanzó para publicar en el Correo General de España en 1770.
porque documenta que la loza vidriada era uno de los 2 únicos productos locales que se vendían en el mercado franco celebrado en Hellín los miércoles, de acuerdo con un antiguo privilegio concedido por Carlos V. El otro producto vendido en ese mercado eran las legumbres. Indudablemente ese día acudían a Hellín los arrieros y vendedores ambulantes que abastecían de loza los pueblos y ciudades de la comarca. El comercio de loza y alfarería en el Reino de Murcia, según el Correo Mercantil de España y sus Indias de 1794, se abastecía con la producción de un total de 61 alfares de platos, ollas y cazuelas, es decir, de loza y de alfarería, localizados en Mula, Hellín, Tobarra, Espinardo, Totana y Lorca. Estas noticias llevan a plantear si Hellín fue la única localidad que produjo loza esmaltada o decorada, diferente a la alfarería vidriada típica de otras localidades murcianas y también atribuida a Chinchilla o a la misma Murcia. Pero Hellín producía tanto loza esmaltada como alfarería de basto, y en las citas históricas la loza se distingue de la alfarería por la referencia constante al vidriado blanco. La producción de alfarería de Hellín continuó hasta mediados del siglo XX. Fuera como fuera, la loza de Hellín fue la única cerámica comercializada masivamente en el Reino de Murcia, hecho constatado por los materiales arqueológicos conservados en museos de Albacete y Murcia. Las excavaciones arqueológicas han encuadrado su distribución comercial en un radio de 150 kilómetros alrededor de Hellín y en los territorios limítrofes al antiguo Reino de Murcia. Hasta el momento se han encontrado fragmentos o restos de piezas en las provincias de Murcia, Albacete, Alicante, sur de Cuenca y oeste de Ciudad Real, y en las ciudades o pueblos como Hellín, Lietor, Chinchilla, Yecla, Jumilla, Cieza, Caravaca, Lorca, Cartagena y Orihuela. Murcia capital fue la principal destinataria de la producción y se han encontrado allí miles de fragmentos de lozas hellineras mezclados en los estratos de los siglos XVII, XVIII y XIX con fragmentos de loza de Talavera y de algunas cerámicas italianas. En el propio Hellín se han hallado fragmentos de lozas en testares, terreras y desescombros de solares. También se han encontrado materiales de desecho de los alfares utilizados para colmatar socavones o rellenar bóvedas. Por ejemplo, la bóveda de la sacristía de la iglesia de Santiago Apóstol de Lietor. Estos desechos son piezas defectuosas y restos de cobijas o trébedes. En cuanto al alcance de la loza hellinera, respecto a su uso y funcionalidad, se ha comprobado su gran variedad tipológica, comparable a la de la loza de Talavera, Triana y otros grandes centros cerámicos, porque comprende vajilla de mesa formada por escudillas, platos, platillos, cuencos grandes o pequeños, platos o fuentes, jarros y jarras, saleros especieros, piezas de escribanía como tinteros, botes de farmacia, piezas para el aseo personal como las bacías, zafas o lebrillos, y piezas devocionales como las pilas benditeras o las pilas bautismales. También azulejería para pavimentos y revestimientos murales, tejas esmaltadas, placas con el nombre de las calles y el número de las casas y, finalmente, lápidas funerarias. Respecto a sus características materiales y técnicas, esta loza está elaborada en general con arcillas de color pajizo, pero también se han documentado piezas de arcilla roja. La técnica de conformado es el modelado a mano y a torno. El objeto se sometía a 2 cocciones. Después de la primera cochura se bañaba con esmalte estañífero, mezcla de óxido de plomo, óxido de estaño y sílice disuelta en agua. La capa de esmalte, una vez seca pero todavía cruda o sin cocer, se pintaba con pinceles y óxidos metálicos de diferentes colores. Con la segunda cochura el objeto quedaba acabado. En la cocción se utilizaban cobijas y las piezas de formas abiertas, como la que vemos, un plato, se separaban o se apilaban unas sobre otras separadas entre trébedes intermedios, que han dejado sus marcas en la capa de esmalte tanto en el anverso como en el reverso de las piezas. La calidad del esmalte es bastante inferior a la de otras lozas esmaltadas españolas. Tiene un tono cremoso y a menudo poca carga de estaño.
El plomo necesario para el esmalte se obtenía de Linares a través de un administrador estatal que también suministraba el estaño. Un protocolo de 1746 documenta una reclamación de los alfareros de Ellín dirigida al administrador residente en Murcia para abastecerse de la cantidad de plomo y estaño necesario para aderezar sus lozas, en la que llegaron a proponer la hipoteca de sus bienes. Tal era la importancia que tenía para ellos este abastecimiento. Aparte, se refleja en algunas piezas, como esta, una elaboración no excesivamente cuidadas. Por ejemplo, vemos, en el anverso, lo podemos ver, ¿no?, que hay varias huellas digitales en azul cobalto, indudablemente producto de las manos sucias del decorador del plato. Por lo general, y hasta el siglo XIX, los alfareros de Ellín decoraban los platos a mano alzada con pinceles de punta fina y punta gruesa, logrando un efecto pictórico muy simple, pero también muy decorativo. La pincelada es diestra y construye el dibujo, pero refleja un dominio elemental del claroscuro y omite la perspectiva, lo que implica el desarrollo de decoraciones de dibujo estilizado poco naturalista. El color básico es el azul del óxido de cobalto que se combina en la serie bicolor con el color ocreo anaranjado del óxido de hierro y en la serie tricolor con el ocre y además el negro morado del óxido de manganeso. En esta diapositiva hay un ejemplo excepcional de lo que fue la loza tricolor de Ellín. Es un plato de la colección Godia. Las diferentes combinaciones cromáticas de la decoración han dado lugar a la clasificación básica de la loza de Ellín en varias series: serie azul, serie bicolor y serie tricolor. Estas series, a su vez, se han clasificado en subseries diferenciadas por los motivos decorativos o sus combinaciones. En cuanto al repertorio decorativo, abarca motivos vegetales, zoomorfos, antropomorfos, alegóricos y geométricos. El Diccionario Geográfico de Miñano, publicado en 1826, destacó que la loza ellinera podría haber alcanzado una gran calidad si los alfareros hubieran sido adiestrados en la fabricación de loza fina. Esta potencial calidad es un hecho constatado en las piezas fechadas en la primera mitad del siglo XVIII, como el plato de la serie de hojas de lecho y flores que vemos en la diapositiva. Ofrece un gran contraste con el plato de la serie de la colleja, muy típica del siglo XIX, la única loza que ha perdurado asociada a Ellín en la memoria popular. Su decoración es un ramito muy parecido a la colleja, una planta típica de la gastronomía murciana que en la Edad Moderna se consumía normalmente en las épocas de hambrunas o malas cosechas. Se han hallado fragmentos arqueológicos de las dos series en las excavaciones realizadas en Murcia y Albacete. En este museo se conservan muy pocas piezas de Ellín, una venditera y 8 platos o fuentes. Algunas piezas son únicas por su tipología, en concreto las 2 ilustradas en esta diapositiva, y ninguna de ellas procede de excavaciones arqueológicas. 4 ingresaron en el museo en el último cuarto del siglo XIX y 2 fueron expuestas en las grandes exposiciones temporales de aquella época, por ejemplo, en la exposición histórico-natural celebrada en este museo entre mayo y junio de 1893. Es curioso que en la misma época en que finalizaba la producción secular de loza en Ellín, esta cerámica fuera omitida en el esquema que comenzaban a trazar los historiadores de las artes industriales sobre la producción de loza decorada en España durante la Edad Moderna. Su marginalidad se constata con toda claridad en las diferentes catalogaciones que se han adjudicado a las piezas del Museo Arqueológico. Como es un tema interesante, voy a ir comentando en cada pieza las atribuciones que están recogidas en las fichas del inventario redactado por Rodrigo Amador de los Ríos entre 1895 y 1902 y en las fichas del catálogo sistemático. El despiste sobre el lugar de fabricación de estas piezas ha quedado especialmente constatado en que las fichas se duplicaron o replicaron simultáneamente en varios apartados del catálogo sistemático, correspondientes a la loza valenciana, la talaverana, la sevillana o la aragonesa.
A partir de la publicación en 1952 por Lluvia Mune y Martín Almagro de los fragmentos cerámicos hallados en las excavaciones arqueológicas de Teruel, se intentó atribuir estas piezas a alfares aragoneses, pero estas atribuciones nunca se consideraron definitivas. Este es el caso de la primera pieza identificada como ellinera, esta pila de agua bendita, publicada en 2003 por Pascual Clemente en el Butlletí Informatiu de Cerámica. Fue donada al museo en 1902. En su ficha más antigua se considera posiblemente valenciana. Posteriormente fue publicada como talaverana y recatalogada como cerámica de Muel. La catalogación por Abraham Rubio de una benditera muy similar conservada en el Museo de Greco del Toledo permitió su identificación como loza de Ellín. La benditera del Museo Arqueológico tiene decorado el recipiente como la del Museo del Greco, con gallones pintados con azul y rayado ocre. La cruz de Caravaca, una devoción murciana que data del siglo XIII, está claramente indicando la comarca y el mercado al que Ellín surtió con este tipo de benditeras. La influencia de Talavera es obvia en la técnica bicolor y también en los tallos vegetales. La atribución a Aragón, en concreto a Muel, implica que se detectó la influencia talaverana, pero que no pudo adjudicarse con total seguridad a esta localidad, porque fundamentalmente no se ha empleado una técnica tricolor y por ello se ha omitido el óxido de manganeso al dibujar los contornos y detalles. Como vemos, por ejemplo, la técnica tricolor, las características de la técnica tricolor talaverana son las de este plato, un plato tricolor del siglo XVII de este museo, que está expuesto en las salas de Moderna. La influencia de la loza tricolor de Talavera es una de las influencias más evidentes en la loza de Ellín y se refleja fundamentalmente en las piezas de la segunda mitad del siglo XVII y del siglo XVIII. Una de ellas es este plato fechado en la primera mitad del siglo XVIII. Es sin duda una pieza muy singular y hasta ahora única. El ala fue recortada con 15 escotaduras cóncavas cuando el barro estaba parcialmente endurecido, lo que se llama la dureza de cuero. En la imagen es difícil apreciar que los cortes son irregulares y de sección recta, lo que ha facilitado que el esmalte se haya descascarillado. Es una pieza de vajilla entrefina. Sus paredes son muy gruesas y el esmalte está lleno de impurezas, pero demuestra la riqueza y la gracia decorativa de las lozas ellineras. El plato perteneció a la colección de Félix Boix, como saben, un ingeniero de caminos que amó la cerámica española y legó su colección a este museo. Ha sido catalogado como loza de Puente del Arzobispo o como loza sevillana. La primera atribución está justificada porque, si bien es patente la influencia de la serie talaverana tricolor, la técnica es bicolor y porque tampoco el dibujo es una imitación exacta a la loza talaverana. Pero cuando primó el criterio de lo diferente sobre lo parecido a Talavera, se desplazó nada menos su fabricación nada menos que a Triana. Este jarro del Museo de Albacete muestra una decoración similar al plato, o sea, perteneció sin duda a una vajilla que estaría decorada con los mismos motivos. La decoración central del plato es un ramillete floral que está rodeado por dos cenefas u orlas en el ala. Es un ramillete bicolor, pero se ha logrado un efecto tricolor al aplicar muy puntualmente justo en los cálices de las flores, en los cálices naranjas. Se ha pintado los lunares en azul sobre el naranja, logrando un tono sucio verduzco. El ramillete del plato es una versión de otros ramilletes representados en las piezas de la serie de hojas de lecho y flores cuatripétalas. Lo vemos muy parecido en el fondo de este lebrillo. Las flores principales son de dos modelos. Uno de flores de pétalos circulares y sépalos triangulares, marcados en los vértices con un punto, y otro de flores que parecen un tulipán. La primera flor es muy característica de la cerámica ellinera de la primera mitad del siglo XVIII y perdura con variaciones hasta el siglo XIX.
Sus precedentes están arraigados en la loza decorada medieval y renacentista. Por ejemplo, vemos una flor muy parecida en un fragmento de loza dorada de Manises del siglo XV hallado en excavaciones en Pisa, Italia. Un modelo parecido también lo vemos en la decoración de estos azulejos que forman un fragmento de pavimento del siglo XVI atribuido al taller de Guido di Sabino, italiano establecido en Amberes. En cuanto a la gran flor de los azul de pétalos desflecados, conecta con algunos azulejos el pavimento del camarín de la Virgen del Rosario de la iglesia de Llín, dedicada a esta devoción, obra de los talleres de Rafael y Benito Padilla, y también fechado como el plato en la primera mitad del siglo XVIII. Yo encuentro estas flores de la loza de Llín también algo parecidas a los azulejos de Delft, pero enlazan con lozas aragonesas de la segunda mitad del siglo XVII o del siglo XVIII, como vemos en estos fragmentos de loza de Teruel o en el plato de la serie de la alcachofa típica de Villafelice, que deriva de las flores barrocas. Volviendo al ramillete del plato, pese a su diseño esquemático y casi geométrico, parece inspirado en la naturaleza, por el gran movimiento de los tallos, los zarcillos y la abundancia de capullos y brotes. Por ello me ha parecido que podría evocar de alguna forma la flora natural murciana y he encontrado algunas flores parecidas. Entre ellas la brionia, que se empleaba en la zona mediterránea, que es la primera foto, se empleaba en la zona mediterránea con usos medicinales, o la flor del alcaparro, de la que se comen sus capullos, las alcaparras, muy típicas de la gastronomía murciana. Respecto a la flor azul, es muy parecida a la flor del esparto. El esparto en Ellín, además, también tuvo un uso muy importante. Fue un recurso económico muy importante. Se utilizaba para la cordelería que surtía el arsenal de Cartagena, pero también para artículos de primera necesidad como los jergones, la ropa de la casa, los refajos o las alpargatas. Además, la mata de esparto o atocha era el combustible que alimentaba los hornos de los alfares. En 1783 fue prohibido su uso como combustible, pero los alfareros murcianos consiguieron que la prohibición se anulase un año más tarde. Quizás lo más destacado y singular del plato es que tiene el aspecto de un paño bordado. El ala festoneada es hasta ahora única y además es clave para conocer las relaciones decorativas de la loza llinera con otras cerámicas contemporáneas a su producción, ya que refleja la influencia de la loza exportada desde Génova durante la Edad Moderna. La influencia en Ellín de las lozas ligures no es extraña, ya que está muy bien testimoniada en las lozas catalanas, aragonesas, sevillanas y talaveranas de la Edad Moderna. La exportación de la mayólica de Génova, Savona y Albisola afectó al Mediterráneo occidental y fue un fenómeno comercial de largo alcance. Su difusión en la península ibérica y las Baleares está bien documentada por los hallazgos arqueológicos, especialmente realizados en la costa mediterránea y en los puertos asociados a su comercio, como por ejemplo Barcelona, Alicante o Cartagena. También se han encontrado fragmentos arqueológicos en las Baleares, Valencia, Zaragoza, Granada, Sevilla y en la misma Murcia capital. En este caso, los fragmentos ligures encontrados en Murcia datan de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. En esta diapositiva, que está sacada de un artículo de Julia Beltrán de Heredia, vemos fragmentos arqueológicos hallados en Barcelona de lozas ligures de muy diferentes estilos, datadas entre finales del siglo XVI y el siglo XVIII. Dos de los estilos de la loza ligur especialmente influyentes en la loza española de la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII son el estilo caligráfico naturalístico y el estilo de escenografía barroca, a los que corresponden estos dos platos de Albisola y Savona, que precisamente tienen el ala recortada que se ha transferido a la loza de Ellín. Por lo menos al único plato que hasta ahora conocemos de este modelo. Aparte, también deriva de la loza ligur la orla pintada en naranja en el ala del plato,
que está formada por la alternancia de trapecios coronadas con aspas y triángulos con flecos. Esta orla es una interpretación hellinera de la cenefa Peduzzi, también elaborada en los alfares ligures de la primera mitad del siglo XVIII. Deriva a su vez de las puntillas asociadas a la loza de estilo Beren de Moustier, que fue transferida a Alcora y también a otras cerámicas italianas. Bueno, como ya he explicado, lo hemos visto, ¿no? Unos ejemplos impresionantes de las puntillas asociadas al estilo Beren en las piezas que ha proyectado María Antonia Casanovas. Pero esta puntilla es muy simple, es un modelo muy simple, ya derivado de Moustier, que además en el caso de la loza de Ellín se ha esquematizado aún más. Y es un poco burda, pero resulta muy graciosa. Y como vemos, las volutas ahora se han convertido en líneas curvas, pero bueno, se está reflejando se está realizando la misma orla. Esta misma orla Peduzzi aparece en el borde de este plato grande o fuente, que también es una pieza única por el momento. Fue comprado en 1971 a un anticuario. Desde su ingreso fue atribuido a Muel. Su decoración es simple porque se compone de 3 elementos: un gran escudo pintado en el centro que invade parte del ala, y en el borde una orla Peduzzi y el nombre del titular del escudo, don Nicolás Serrano Aguado. Este señor era hidalgo, según se deduce de la posición de la celada en el escudo. El tamaño y la decoración heráldica indican que esta fuente tuvo una función de representación, es decir, es una pieza de aparato, no una pieza utilitaria. Su conexión con la loza ligur es patente si lo comparamos con este plato de aparato del siglo XVIII conservado en una colección particular mallorquina que fue publicado por Jaume Coll hace unos años y que tiene en el centro un escudo que corresponde a la familia de los Conrado, mercaderes genoveses establecidos en Mallorca en el siglo XVII. El ala está también decorada con una cenefa Peduzzi. Esta conexión posiblemente no es casual. Aunque no se hayan documentado platos como el mallorquín entre los restos de cerámica ligur encontrados en Murcia, el plato de Ellín está documentando indirectamente la importación de piezas similares, probablemente destinadas a los mercaderes genoveses afincados en la misma ciudad de Murcia desde el siglo XVII. Los mercaderes genoveses establecidos en España en aquella época comercializaron la loza de su país de origen y además la encargaron para su propio consumo. Los fragmentos de loza ligur publicados por Jaume Coll y hallados en la calle Platerías de Murcia fueron encontrados en una casa que, según este autor, pudo pertenecer a un mercader genovés. Se datan en una época muy anterior a este plato, la segunda mitad del siglo XVI y el inicio del siglo XVII, justo la época en que los mercaderes genoveses, ya presentes en Murcia desde el siglo XIII, se asentaron en la ciudad y se involucraron plenamente en su vida social. Se dedicaban sobre todo al comercio de la seda murciana por el Mediterráneo y, enriquecidos con este comercio, escalaron puestos en la sociedad murciana, obteniendo hidalguías y más tarde títulos nobiliarios. Los genoveses no solo comerciaban con seda, sino también en este gremio eran torcedores, y ambas funciones también las realizaban murcianos como los Serrano Aguado, en concreto Patricio, Fernando y Nicolás. Con el mercadero torcedor de la seda Nicolás Serrano Aguado se puede asociar el plato fuente de Ellín que estamos viendo. Este artesano aparece registrado entre los jurados y regidores del barrio de San Andrés de Murcia y está documentado por su cargo público entre 1736 y 1768. Ser jurado o regidor, como Nicolás Serrano Aguado, implicaba acceder a la hidalguía y por ello ser titular de un escudo de armas. Y estos datos históricos nos han suministrado una datación relativa de la fuente de Ellín, el segundo tercio del siglo XVIII. Esta cadena de asociaciones permite formular otra hipótesis respecto a la demanda a Ellín de piezas destinadas a la élite de la burguesía murciana, formada por artesanos y mercaderes enriquecidos, entre ellos el imaginero Francisco Salcillo.
Francisco Javier López Precioso y Abraham Rubio han publicado que este escultor poseía piezas de loza de Yin y yo he consultado un protocolo notarial conservado en el Archivo de Murcia por el que se reparten los bienes de su herencia. En el inventario de los bienes repartidos figuran una azafa y 3 fuentes de Yin. Hay más cerámicas citadas en el mismo documento, entre ellas platos de loza fina y alguna porcelana china. Estos datos son un indicio de que en el Yin se realizaron piezas grandes, fuentes y lebrillos o zafas para una burguesía murciana acomodada, el escalafón más alto del estado llano. Por ello, las piezas de este tipo pueden ser consideradas objetos de prestigio, muy diferentes a los de Alcora, pero destinados también a una élite y diferenciados por su función y su estilo decorativo de piezas más ordinarias empleadas con varios usos domésticos. Fue también un objeto de prestigio esta fuente de 44 centímetros de diámetro que perteneció a doña Teresa del Castillo. Su barro es amarillento, el esmalte de tono crema y está lleno de impurezas, pero es una pieza espectacular. La fuente fue catalogada como posible obra aragonesa por su supuesta conexión con el fragmento de un gran plato decorado con un castillo publicado por Martín Almagro y Lluviá en su obra sobre cerámica de Teruel. Este fragmento en concreto que vemos en el centro de la fotografía gris. Pero como ya he indicado, ninguna de estas atribuciones se consolidaron en el museo porque siempre se intuyó el carácter diferente de las piezas sellineras. El castillo de la Fuente de Yin es posiblemente la versión gráfica imaginaria del apellido de su propietaria y por ello conlleva que tuviera la misma función de representación que el escudo de Nicolás Serrano Aguado. La decoración refleja cierta influencia de la loza aragonesa, pero también la influencia, tanto en la loza aragonesa como en la llinera, de otro estilo ligur, la decoración a tapicería o tapicería. Este estilo fue extraordinariamente longevo en la loza ligur y se fecha en entre la primera mitad del siglo XVII y el inicio del siglo XIX. Es un estilo chinesco, es decir, una interpretación europea de la decoración de la porcelana china. Combina figuras humanas, animales, barcos, edificios, con una multitud de pequeños motivos salpicados en el fondo de las piezas, derivados de las nubes, insectos y pájaros de la porcelana china, que se van esquematizando y transformando en flores o en motivos geométricos. También son muy característicos los festones azules y los arbustos de flores pintados en los contornos de las piezas. Su exportación está testimoniada por los materiales arqueológicos recuperados en Palma de Mallorca, Denia y Barcelona. Su influencia se ha detectado en la loza talaverana, catalana y aragonesa y ahora en la llinera. Hasta el momento no se ha encontrado una pieza de Yin que imite fielmente la loza ligur de estilo tapicería, pero sí está bien atestiguado el empleo constante de los motivos decorativos derivados de ese estilo, que caracterizan a piezas fechadas entre el final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX. Nunca se verá en la loza de Yin, por lo menos en la del museo, una imitación fidedigna de los motivos de estilo tapicería, sino una repetición constante de elementos fáciles de representar, en los que se ha simplificado mucho el modelo original, en concreto los festones azules y los pequeños motivos de relleno. Volvemos a ver esta influencia en el plato fuente que perteneció a doña Juana Forcada, fechado hacia 1820. Ingresó en el museo poco después de su fundación y figuró en la Exposición Universal de París de 1878 como cerámica valenciana. En 1955, María Braña lo atribuyó a Teruel con cierta reticencia. La decoración es bicolor y corresponde, según la clasificación de las series decorativas de la loza de Yin, a la serie de la Gran Flor, una serie bien documentada entre los materiales arqueológicos de los testares de Yin. El gran gallo posado en la flor central es característico de la serie zoomorfa. En la serie de la Gran Flor se clasifican estas grandes hojas azules que aparecen en el plato y en botes de farmacia como este de la colección Rovira de Barcelona y que tienen cierta relación con la decoración de lozas aragonesas.
En la fuente son muy llamativas las grandes flores bicolor con tallos quebrados que nacen del borde del ala. Estos tallos en zigzag son una interpretación hellinera de las sombras, caminos o paisajes aterrazados pintados en la loza Ligur. María Braña detectó la influencia de la porcelana oriental y yo pensé lo mismo al principio cuando empecé a catalogar este plato, pero esta impresión deriva de la conexión con la loza genovesa estilo tapicería, inspirada, como he comentado, en la porcelana china. Las grandes flores bicolores también me recordaron a las de esta fuente de estilo chinesco de Alcora, una pieza de cronología muy anterior a la del plato de Yin. Pero ahora pienso que hay una influencia alcoreña, pero diferente, que es el de las rosas de la porcelana tierna, fabricada por el conde de Aranda en un periodo que coincide con la cronología de la loza de Yin. Vemos el parecido al comparar una pieza del Museo Nacional de Artes Decorativas con esta flor, con las porcelanas de Alcora decoradas con flores y un tipo de rosas que son muy corrientes en la porcelana europea de finales del siglo XVIII y que están representadas con pinceladas envolventes y una técnica excelente de claroscuro. En Yin se intentó conseguir el mismo efecto, pero está claro que los decoradores de sus lozas no eran miniaturistas especializados en pintar flores, como por ejemplo los valencianos, o sea, bueno, aparte de todos los decoradores de las fábricas de porcelana, los pintores valencianos del siglo XVIII. Entre el final del siglo XVIII y el inicio del XIX se encuadran dos platos de la serie Hojas de Palmera, llamados así por su decoración, que parece una palmera datilera. La palmera está flanqueada por dos hileras de cipreses de menor tamaño y el ala está decorada con dos árboles o plantas de mayor altura que abrazan la decoración central. Esta composición la vimos también en la decoración de la fuente anterior, pero formada con distintos motivos decorativos. Y como siempre se repiten los festones azules y el relleno con motivos geométricos o estilizados derivados de la loza tapicería Ligur. Esta especie de jardín mediterráneo es una de las decoraciones más logradas por los alfares de Yin y no solamente se encuentra en piezas de vajilla como las anteriores, sino también en piezas de aparato como este plato grande o fuente que pertenece a una tal María de Loba. Es una pieza excepcional por la finura de su decoración. Las paredes son delgadas y el esmalte es de mayor calidad que el de otras piezas. El anverso está pintado por entero con un paisaje aterrazado con bancales en los que se repiten alternativamente los motivos típicos de la serie Hojas de Palmera, que alternan con las habituales hileras de cipreses. Las aves de este jardín no vuelan, como lo hacen las aves de la porcelana china ni de sus imitaciones europeas. Son aves muy típicas de la loza llinera por su dibujo en perfil y su posado estático, aunque parece que se mueven en fila entre matorrales. Según la ficha antigua del plato, representan ánades. La influencia del estilo tapicería de la loza Ligur está aún más asimilada que en otras piezas y se reflejan las sombras quebradas, las líneas paralelas y las flores de 4 puntos salpicadas por todo el plato. Esta pieza fue atribuida con dudas a Aragón y también se relacionó con Talavera de la Reina, probablemente porque muestra un cierto parecido con los paisajes de la loza talaverana de influencia Ligur. También fue una pieza de encargo la Fuente Honda de doña Juana Carrasco y Machado, que fue expuesta en la Exposición Universal de París de 1878 como cerámica valenciana. Su ramillete floral es simétrico, una composición habitual de los buques que decoran la loza llinera y se populariza en las piezas de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Como vemos, incluye esas flores de pétalos circulares y sépalos triangulares que vimos en un plato fechado en el segundo tercio del siglo XVIII. En cuanto a la flor central, recuerda a la dormidera de la loza de Talavera y también a un girasol. Esta flor y la orla pintada con una línea ondulada que enlaza grandes puntos o discos azules tienen mucha relación con la loza de Villafelice. Vemos este tipo de orla en este plato realizado en una localidad aragonesa, en esta localidad aragonesa en 1748,
y también en una mancerina de la misma procedencia fechada en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta orla vuelve a ser una interpretación de influencias ligures y la vemos muy parecidas en las jícaras genovesas encontradas en excavaciones de Barcelona, asociadas a una mancerina ligur muy similar a la aragonesa, que como hemos visto es muy diferente a la mancerina española de plata o de loza de Alcora, porque tiene el pocillo rehundido y la de Alcora o la de plata tienen el pocillo levantado. El último ejemplo de la loza llinera del museo es un plato hondo con decoración bicolor de ejecución muy vasta y muy pesado, que fue comprado para el museo antes de 1895 y catalogado como trianero. Es un ejemplo de la evolución de la decoración de la loza de Yin en el siglo XIX, que se populariza aún más que en épocas anteriores. Se caracteriza por el error vacui y también por la acumulación de motivos que se han visto en otras decoraciones, como por ejemplo unos racimos de botones que son muy similares a las plantas, a los motivos de la loza dorada que González Martí llamaba cerecillas de pastor. También es muy popular su inscripción, un lema en ocasiones grabado en las navajas o cuchillos de Albacete. Lo más característico del plato son las orlas formadas con escamas rellenas de puntos, agrupadas en festones triangulares y rematadas con flecos. Estas escamas o puntillas, también muy típicas de Yin, se representan en otras piezas de la misma época, como por ejemplo estas que vemos en la diapositiva. Derivan de motivos de largo recorrido en la historia de la cerámica europea y las podemos rastrear en piezas aragonesas relacionadas con la loza dorada, como este plato de Teruel, e incluso llegar a las cerámicas ibéricas encontradas en Ellín, como vemos en concreto en este nocoe del Tolmo de Minateda y la cratera de Torreuchea, fechados en el siglo I a.C. Para terminar, me gustaría comentar como conclusión que las piezas de Yin del Museo Arqueológico Nacional permiten consolidar el carácter propio de esta loza decorada y también su afinidad con otras lozas decoradas realizadas en España en la Edad Moderna, que sobre todo en el siglo XVIII asimilan múltiples transferencias decorativas. Las lozas decoradas de Yin toman elementos de las cerámicas de prestigio importadas a Murcia, como la loza talaverana o la loza ligur, pero nunca pierden su carácter propio, que es profundamente mediterráneo. Muchas gracias por su atención.